Bien, vamos a ir con el ejercicio que quedó planteado, que se lo iba a dejar en el Jamboard. Les debo el Jamboard, va el video. Sabemos que teníamos un ejercicio de intercambio de calor y partíamos de un recipiente de cobre que tenía en su interior agua, y a eso le agregábamos perdigones de plomo, dijimos, ¿ok? Todo esto que estaba en el recipiente estaba a 20 grados Celsius y los perdigones se los vamos a agregar a 90 grados Celsius. Bueno, entonces, este recipiente de cobre y el agua, por efecto de estos perdigones que se le van a introducir a mayor temperatura, estamos suponiendo que el sistema está aislado. Por eso es que dijimos que vamos a utilizar este concepto físico, que la suma de todos los calores intercambiados tiene que dar como resultado una suma cero. Entonces vamos a tener la masa del cobre por el calor específico del cobre, por una temperatura final, que es lo que estamos averiguando, menos la temperatura inicial del cobre, lo vamos a poner ahora en términos generales, más la masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura final, menos la temperatura inicial del agua, es la misma que la del cobre, más, sigo escribiendo abajo para que me queden uno debajo del otro cada uno de los términos, va a ser la masa de los perdigones, son de plomo, por el calor específico del plomo, por la temperatura final, fíjense que usamos la misma letra, es la misma para los tres componentes de nuestro sistema, y la temperatura inicial acá es la del plomo. La suma de todo esto es lo que va a dar 0, ¿ok? Vamos entonces a ver qué es lo que nosotros necesitamos. La pregunta del ejercicio era ¿a qué temperatura final de equilibrio llega esto? Así que es esta nuestra incógnita. Conocemos las masas, los calores específicos, la temperatura inicial. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Ya sabemos el concepto físico que estamos usando. La suma de calores igual a 0. Este sistema está aislado, no hay intercambio de calor con el medio exterior. Bueno, vamos a hacer un poco de álgebra. Bueno, veamos entonces. 0,2 es la masa del cobre, 0,2 kilogramos, calor específico 383 sobre Joule kilogramo Kelvin, TF menos 20, 0,08 kilogramos de agua, el calor específico del agua, TF menos 20, luego 0,1 kilogramos de plomo, calor específico del plomo 129 Joule sobre kilogramo Kelvin por TF menos 90, esa suma tiene que dar 0. Todavía no llegamos a la parte de hacer álgebra, pero estamos cerca. Siguiendo entonces con el álgebra, veamos en qué se han transformado estos números. Lo que hice fue, por ejemplo, operar 0,2 por 383, distribuir con TF, y luego a ese mismo número, 76,6, multiplicarlo por 20 y eso da 1532 Joule. Lo mismo con cada uno de los términos. Lo que ha ocurrido acá es que hicimos propiedad distributiva. También tenemos que tener en cuenta que el número que en la distributiva queda multiplicado por TF, ahora sus unidades, el kilogramo se ha simplificado y nos queda Joule sobre Kelvin, pero ese Kelvin recordemos que tiene que ver con un delta T, una resta entre dos temperaturas. Nosotros a las temperaturas medidas, los 20 y los 90 los tenemos en grados Celsius, por ende vamos a reemplazar en el calor específico el Kelvin por la resta de grados. Fíjese que es la C con el simbolito, el circulito del otro lado, que eso nos hace acordar que estamos hablando de la resta de dos valores de temperatura. Siguiendo nuestra expresión algebraica que habíamos hecho las operaciones y aplicado propiedad distributiva en cada uno de estos términos, con TF y con la temperatura conocida. Siguiendo ahora con el álgebra, lo que hicimos fue sumar todos estos términos que estaban independientes y los que estaban con factor común TF, justamente operamos sacando factor común. Luego, resolviendo esta ecuación, que la única incógnita que le quedaba era TF, llegamos al valor de 22,13 grados Celsius. La respuesta propuesta era 22,1, lo cual ameritaría, si con las cifras significativas que tenemos en el enunciado estamos en condiciones de asegurar el 22,1, o deberíamos ser un poco más prudentes
Bueno, queda para pensarlo. Para esta instancia de práctica podemos decir TF igual a 22,1 tal como estaba en el enunciado de la diapo que estuvimos viendo y que la tienen grabada en la bitácora de hoy.